Esta carta de Romanos fue escrita en el año 57-58, se calcula, de nuestro tiempo. Ahora, usted, si se habrá dado cuenta, es la primera carta de Pablo. Hay un montón de cartas de Pablo. Usted va a ver Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y la primera, Romanos. ¿Sabe por qué se puso Romanos? No porque es la primera carta que Pablo haya escrito, porque no es la primera, sino al contrario, fue una de las que estuvo más o menos en la mitad de la trayectoria del ministerio de Pablo. Pero ¿sabe por qué se puso en primer lugar? Porque es la carta más importante de las epístolas del apóstol Pablo. Es la carta con más revelación, es la carta con más revelación, es la carta con más sabiduría, con más profundidad, es la carta con más contenido doctrinal, enseñanza, más profunda que todas las demás cartas. Por eso se pone en primer lugar. Ahora, es una carta verdaderamente profunda y es una carta, mire todo lo que habla esta carta. Esta carta habla de afirmación de pecado, condenación, justificación, salvación, santificación, separación, dispensación, soberanía, práctica, aplicación y servicio. Mire si no habla la carta de Pablo todo esto. Es una carta extraordinaria, por eso la ponen en primer lugar. Y es importante que usted aprenda cómo podemos leer y estudiar la palabra de Dios. Entonces dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 7. Y esto es solamente una introducción de todo lo que va a ser el estudio de Romanos. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, quizás 20, 30 estudios, no tengo ni idea, pero nos va a llevar, Así que estaría bueno que usted comience y lo termine. Si usted es un cristiano y hace 5 años, 3 años, 4 años y nunca estudió el libro de Romanos, pregúntese si es cristiano. Pregúntese. Pastor, yo hace como 20 años que voy a la iglesia. ¿Estudió alguna vez el libro de Romanos? Nunca, jamás. ¿Hola? ¿A qué iglesia iba usted? A esta no creo, porque acá va a estudiar. Dice en la carta a los Romanos, la tenemos ahí, capítulo 1, versículo 1, y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sanas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Hasta ahí. ¿Ya estaba? Bien. Ahora fíjese que esta carta, antiguamente, las cartas se firmaban al principio y no al final. Usted hoy escribe una carta. No sé, ¿alguna vez usted escribió una carta? Bueno, algunos sí, otros no. Unos dicen, ¿qué es una carta? Tendremos que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es una carta? Hoy cuando usted escribe una carta, cuando finaliza la carta, al final de la carta usted pone fulanito de tal y pone su firma. Antiguamente no era así, antiguamente se ponía al principio. Por eso que muchas veces cuando uno lee dice, Pablo quería estar en todas. Quería él fichar ahí que era Pablo. No. Las firmas se ponían adelante de todas las cartas. Y estos papiros, que son los papiros originales, se encontraron de esta manera donde mostraban que Pablo firmaba primeramente. Y Pablo comienza con esta carta afirmando esto. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, Pablo utiliza su nombre gentil y no su nombre hebreo. ¿Cuál era su nombre hebreo? Saulo. Su nombre gentil era Pablo. ¿Y sabe lo que significa Pablo? Pequeño. Pequeño significa Pablo. Entonces Pablo utiliza su nombre, Pablo el pequeño, y empieza diciendo siervo de Jesucristo. Diga conmigo la palabra siervo. La palabra siervo significa esclavo. Pablo se identificaba como un esclavo de Cristo. Ahora, el esclavo es la persona, escuche bien, es la persona que no tiene derechos.
Y acá quiero frenar un poquito. Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. Yo soy esclavo de Jesucristo. Ahora, muchas veces la gente puede decir, Jesús es mi Salvador. Diga, Jesús es mi Salvador. Pero ¿cuántos pueden decir Jesús es mi Señor? Diga conmigo, Jesús es mi Señor. ¿Y sabe lo que significa ser que Jesús es tu Señor? Si Él es tu Señor, tú eres esclavo de Cristo. Ahora, si tú no eres esclavo de Cristo, tú no le perteneces a Cristo. Tú perteneces a tu ideología, tú perteneces a tus doctrinas, tú perteneces a lo que te hicieron creer. Pero ¿qué es ser un esclavo? Y ser un esclavo, bien dicho, es alguien que no tiene derechos. Alguien que no tiene derechos. Yo veía todo este tiempo, fíjense que cuando estaban haciendo o viendo la ley del aborto y que salieron muchos cristianos a manifestarse a la calle, ¿sabe que ese tipo de manifestación es antibíblico? ¿Usted sabe que toda manifestación en contra del gobierno es antibíblico? Es antibíblico. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que toda autoridad y todo gobierno fue puesto por Dios. Entonces, cuando usted se va a manifestar, usted lo que está haciendo es manifestándose en contra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy vos escuchás al cristiano y el cristiano lo primero que dice es ¿cuáles son mis derechos? Y el cristiano cree que todo el tiempo tiene derechos. Y ahí está el problema. Porque cuando tú crees que tienes derechos, tú vives toda la vida en rebeldía en contra de Dios. Porque el cristiano no tiene derechos. Dios no permite que el cristiano tenga derechos. Suena fuerte, pero es así. ¿Qué significa ser esclavo de Cristo? No tener derechos. Señor, mi vida no es mía, es tuya. Ahora la gente viene a la iglesia, pero la vida sigue siendo mía. Las decisiones siguen siendo mías. Todo lo que yo hago es mío. Todo lo que yo pienso es mío. Todo lo que yo decido es mío. Entonces Cristo dice, yo no tengo ni arte ni parte contigo. Porque venir a Cristo es morir a mí para que viva Él en mí. Ya no soy yo, sino es Él en mi vida. Yo soy esclavo de Cristo. Hago lo que Él me dice que haga. Entonces dice la palabra, oren por sus gobernadores, oren por sus autoridades. Pero si vos te vas a reclamar y te levantas, imagínate, mi hermano, en el tiempo de Pablo, donde el rey Nerón levantó la persecución contra los cristianos. Usted veía a Pablo diciéndole, levántense con espada, vayan a pelear por sus derechos. Pablo decía, si este gobierno se levanta contra nosotros es porque Dios lo permite. ¿Hola? Porque cuando uno está con Cristo, todas las cosas son de Cristo. Y todo lo que te pasa en tu vida es porque Dios lo permite. Si el diablo te toca, es porque Dios lo permite. ¿Para qué? Para tratar con tu carácter, para tratar con tu rebeldía, para tratar con tu orgullo, para tratar con tu yo interior. Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios no permite que nadie le toque a ninguno de sus hijos si Él no quiere. Por eso cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní orando y vinieron a arrestarlo, Pedro, sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado romano. Y Jesús le dijo, guarda tu espada, que no sabes que si yo quiero le pido al Padre 12 legiones de ángeles y en este momento estarían aquí defendiéndome. A mí nadie me arresta, dijo Jesús, nadie. Yo me entrego. A mí nadie me mata, dijo Jesús. Yo dejo que me maten por ustedes. ¿O que no lo sabes? Pablo dijo lo mismo. Yo estoy prisionero aquí, no en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué creen ustedes? Que yo estoy acá prisionero. Ay, pobrecito Pablo, está prisionero por sufrir por Cristo. No, no, no. Estoy acá porque Cristo así lo quiere.
Y si aprueban una ley contra el aborto, ¿usted cree que Cristo no lo está de cierta manera permitiendo? No es que Cristo esté de acuerdo, pero lo está permitiendo. ¿Sabe por qué? Porque la humanidad se está corrompiendo en sí misma. ¿Por qué hay robo, pastor? ¿Dónde está Dios si Dios es bueno? No, mi hermano, Dios está en soberanía. Dios gobierna el mundo entero. Él es Dios. Entonces, ¿por qué pasan cosas malas? Porque Él las permite que pasen. ¿Sabe para qué? Para que el mundo se dé cuenta que sin Dios no tiene salida. Sin Dios no tiene salida. Entonces la gente se levanta a pelear contra Dios. Se levanta a discutir contra Dios. ¿Dónde está Dios? Si Dios fuese Dios, ¿por qué permite que la gente muera? Porque la gente le dio la espalda a Dios. Porque la gente le dio la espalda a Dios. Un día vino una persona y me puso una pistola y me dijo: te voy a matar. Y yo le dije: mira, hay algo. Si Dios lo permite, tú me matas. Y si Dios no lo permite, tú no me matas. Es si Dios quiere. Un día estábamos aquí y vino un muchacho y empezó a llorar aquí en el altar y dice: pastor, vengo a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque yo soy un delincuente, soy un ladrón. Y la semana pasada atrás organizamos con todo mi grupo secuestrarlo a usted. Y fuimos al negocio donde usted trabaja a secuestrarlo. Y intenté 3 veces secuestrarlo y no pude. Y las 3 veces casi más me mato a mí mismo. Casi más se me escapa un tiro y me pego un tiro a mí mismo. Y cuando fui a mi casa dije: no, ¿qué estoy haciendo? No puedo hacer esto, este hombre es un hombre de Dios. Y durante una semana me atormentaron los demonios hasta que vine a pedirle perdón. Imagínese, mi hermano, si Dios quiere o Dios no quiere. Ay, lo mataron, pobre tipo. Hermano, si Dios quiere o si Dios no quiere. Entonces muchas veces le sacamos esa autoridad a Dios diciendo: voy a defender lo que es mío. Dios dice: no defiendas nada. Si yo soy tu Dios, yo te defiendo. Entonces muchas veces, a veces viene la gente y dice: pastor, ore por mi esposo porque me maltrata. La pregunta es: ¿y sabes qué? Dios en su soberanía, Él tiene tu vida, pero se te escapó. No se dio cuenta, Dios, que te están maltratando. Dios no se dio cuenta. Entonces vamos a orar: Señor, ayúdala a la hermanita que el marido la está maltratando. Y le dice: ponete a cocinar. Porque me maltrata, pastor, me manda a cocinar. Y cuando llega a trabajar me maltrata porque dice que la casa está sucia y yo me estoy levantando a las 12. Pastor, ore por él. Por favor. ¿Por qué Dios permite? La pregunta es: ¿por qué Dios permite? Pastor, ore por mí para que Dios me dé trabajo. ¿Y qué pasó cuando te dio trabajo? No, ni aparecí por la iglesia, nunca diezmé ni ofrendé. Pero quiero que ahora Dios me dé trabajo. Hermano, la gente se cree que Dios es menso, que Dios va a hacer lo que vos le digas. Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer. Vos no lo elegiste a Dios, Cristo te eligió a vos. Y lo que Cristo tiene que hacer es corregirte. Ahora, lo que pasa es que yo no quiero que Dios me corrija. Y no se puede. Dios te va a corregir, te guste o no te guste. ¿Cómo querés llegar a la presencia de Dios? ¿Con cuerpo entero o con medio cuerpo? Vos elegís. Llegar vas a llegar. El tema es cómo vas a llegar. Entonces muchas veces Dios dice en su palabra que Dios al que ama, Dios disciplina. Entonces a veces la gente cree que el cristiano no necesita disciplina, que no necesita corrección, que bueno, vivo así. Entonces Pablo acá hace mención y él dice: yo soy esclavo de Cristo. No tengo derechos. Imagínese, mi hermano, a Pablo le pegaban. Le pegaban a Pablo. Pero Jesús le dijo algo: Pablo, como yo me dejé que me pegaran por causa de las vidas y del evangelio, a ti también te van a maltratar por ser un cristiano.
Y Jesús dijo, todos los que sean cristianos también van a ser perseguidos, también van a ser maltratados, también te van a ofender, también se te van a burlar, también se van a reír de ti, porque como lo hicieron conmigo, también se lo van a hacer a mis hijos. Entonces viene el cristiano, ay pastor, se burla de mí en el trabajo. Siéntete orgulloso, Dios lo permite. Me ofenden, me dan vuelta la cara. Siéntete orgulloso que ese es el camino de salvación, que ese es el camino de Cristo. A Cristo le escupieron la cara, al mismo Dios le escupieron la cara. Al mismo Dios le escupieron la cara. Recuerdo un día, en una ocasión habíamos terminado una reunión y nosotros estábamos construyendo aquí la iglesia y habíamos juntado algún dinero de algunos hermanos para seguir construyendo la obra. Y me acuerdo que yo dejé el maletín en la oficina y había invitado a unos hermanos de otra iglesia. Y cuando llego a mi casa me habían robado todo el dinero que tenía para la construcción de la iglesia. ¿Sabe? Me sentí peor que violado, porque me sentí que estaba entre cristianos que no eran cristianos. Entonces me empecé a orar y yo decía, Dios mío, quiero ir y hacer justicia por mano propia. Quiero ir y sacar la espada de Gastón, no la espada del Espíritu, y atravesarlos y matarlos. Entonces recuerdo que mientras estaba orando, Dios me dijo algo: tú eres mío, yo haré justicia. Yo haré justicia. Y recuerdo que Dios me dijo, ten paciencia y espera. Y el hermano que me había robado el dinero, a los pocos días, quedó en la calle viviendo en una plaza porque perdió absolutamente todo. Le agarró un incendio en su casa y quedó absolutamente sin nada. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió? Dios permitió para mí, para enseñarme, y Dios permitió en él para que él entendiera que ese no era el camino. Entonces muchas veces nos tenemos que preguntar por qué pasan las cosas que pasan. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en mi hogar? ¿Por qué? ¿Será porque soy muy buen cristiano? ¿Me está pasando eso? ¿Será porque estoy en santidad con Dios, buscándolo, orando al Señor, clamando al Señor? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? Entonces Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo, apartado para el Evangelio. Diga conmigo, apartado para el Evangelio. La palabra doulos, esclavo, en el original doulos, significa esclavo sin derecho. Persona que no tenía derecho a nada y todo lo que tenía era de su amo. Usted sabe que en ese tiempo, en la antigüedad, el esclavo no tenía derecho a nada. Si el esclavo tenía una esposa, ¿de quién era la esposa? Del amo. Si el esclavo tenía hijos, ¿de quién eran sus hijos? ¿Hola? ¿De quién eran sus hijos? ¿De quién eran sus hijos? Decirle a la persona que está a tu lado, los hijos son del amo. Dígalo de vuelta, los hijos son del amo. Entonces, ¿por qué, mamá, todavía seguís creyendo que los hijos son tuyos? ¿Será porque todavía no es esclavo usted? Mi hijo, mi hijito, mi hijo tiene 19 años, el nene quiere tomar la chocolatada. Estoy sufriendo por el trato que le da la vida al nene, al nene, al nene. No es tuyo. Es del amo. Amén. Y dice Pablo, apartado para el Evangelio de Jesucristo. Cuando Cristo viene a tu vida, Cristo te aparta para el Evangelio. Y la palabra apartado significa alguien que es corrido para hacer algo diferente. Cuando Cristo viene a tu vida, Cristo te corre del mundo en el que estabas viviendo
para vivir otro mundo igual al que vivías antes. ¿Es así? Si Cristo te saca del mundo para vivir en el mundo. Si Cristo te saca del pecado para seguir viviendo en el pecado. Cristo te vino a rescatar y vino a sacarte Dios del mundo de la mentira y el engaño que vivías, y hoy estás viviendo en el engaño y la mentira. No. Apartado, dice Pablo, yo era asesino, dice Pablo, y ahora doy mi vida por la gente. Mira si no hay un contraste tan grande. Yo antes era un mentiroso, ahora vivo en la verdad porque mi Cristo es la verdad. Yo antes era irreprensible, era mentiroso, estafador, pero hoy soy genuino, soy leal. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces Pablo dice, yo soy apartado para el evangelio. Ahora la pregunta, digo, ¿apartado para qué? ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Cuál es el propósito de Dios para que Dios te llama? ¿Para qué? Y acá viene esto, escuche, y esto va a ser una enseñanza muy profunda a partir de la semana que viene, porque esto es una introducción, ya termino. Pero a partir de la semana que viene vamos a entrar en una introducción, en el estudio muy fuerte de Romanos. Pero esto para entender un poquito la introducción de lo que es esta carta. Ahora escuche bien, Pablo dice, yo soy apartado para el evangelio. Digo, ¿para qué Dios te aparta? ¿Para qué? Porque ese es el gran problema que tiene el cristiano hoy en día aquí en la Argentina. Que el cristiano cree, o venimos, muchos cristianos vinieron a los pies de Cristo por medio de fábulas humanas. Venía a la iglesia que Dios te va a dar todo, venía a la iglesia que vas a prosperar, venía a la iglesia que vas a encontrar el amor de tu vida. Yo no lo veo a Dios como Cupido dándote una mujer. Dice, ahí te la mandé en un paquete, ahora te llega por correo Oca a tu casa. Que Dios te dé sabiduría a cómo encontrar el amor de tu vida, cómo encontrar una buena mujer, cómo encontrar un buen hombre. Que Dios te dice, no te lleves por apariencia, porque todo lo de afuera puede brillar y parecer oro, pero por dentro es hueso seco. Esa sabiduría te la da Dios. Pero no es que Dios te dice, casate con aquel gordito, porque ese es el hombre que yo te envío. No, Dios no se maneja de esa manera. ¿Entiende? Entonces Pablo dice, somos apartados, ¿para qué? ¿Para qué fuimos llamados por el Señor? Porque el gran problema es ese que tiene la gente, que cree que la gente eligió a Jesús. Y vos no elegiste a Jesús, porque la gente dice, yo elegí a Jesús, hoy no quiero, hoy, mañana voy a elegir al Gauchito Gil. ¿Usted cree que Dios se va a poner en prestar en eso? Dice Él te eligió a vos, no vos a Él. Ahora dice apartados, ¿para qué? Para dar testimonio de que Cristo vive. Mire lo que nos enseña la carta de los Romanos. Pablo dice, yo soy apartado para dar testimonio de que Cristo es real, de que Cristo es genuino, de que el evangelio es verdadero, de que la vida eterna es verdadera. ¿Vos ves a algún hermano? Hola, ¿cómo andás? Ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, no, me quiero morir. Ya no quiero vivir más en esta vida, quiero irme. ¿Apartado para eso? ¿Qué sé que no vamos a la iglesia? No, lo que pasa es que no tengo ganas, la carne me venció, me ganó. Digo, ¿ese es el testimonio que quiere Dios que demos? Imagínate la gente. ¿Qué testimonio puede dar esta persona? ¿De un evangelio de vida, un evangelio de derrota, un evangelio? Entonces la pregunta es, ¿cuántos somos apartados? Porque una cosa es venir a la iglesia, y escuche bien esto, no por venir a la iglesia significa que vas a ir al cielo, que cuando te morís, te lo explico bien porque el otro día me dijeron, pastor, usted tiene que explicar mejor las cosas porque a veces la gente no entiende. Entonces yo quiero explicar bien, ¿o no? ¿Bien? ¿Lo explico bien? Cuando usted se muera, bien muerto, no sé de qué se puede morir, le agarra un ataque, le pisó un camión, le agarró corriente con la ladera porque fue a abrir con las patas descalzo y el disyuntor que puso Miguel no anduvo, no sé, no tengo ni idea. Pero eso cada uno lo sabe. El tema es que un día te vas a morir, si Cristo no viene antes te vas a morir, te vas a morir bien muerto, te vas a morir. De eso no se va a salvar nadie. Ay, pastor, está hablando de la muerte. Sí, ¿de qué quiere que hablemos? Hay que hablar de esto. El tema es cuando te mueras, no por venir a la iglesia vas a ir al cielo.
Y eso es lo que yo contaba el miércoles en la radio, de que muchas veces el problema de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, de las falsas iglesias, el problema es que le hacen creer a la gente que es salva cuando no lo es. Es como que vos te subís a un avión, te ponen una venda en los ojos y te palmean la espalda y te dice, tirate, tirate que tenés el paracaídas. Y vos te tirás y cuando estás cayendo, te das cuenta que no tenés nada. Y te vas a dar cuenta cuando te estrelles contra el suelo. Entonces yo tengo una responsabilidad desde predicar la verdad. Predicar la verdad de Cristo. Entonces Pablo dice, yo soy apartado, ¿para qué? Para dar testimonio de las buenas nuevas de salvación. Para que la gente pueda ver de que hay un Cristo. Ahora digo, imagínate si tú empezaras a entender cuál es tu propósito en esta vida. No, mi propósito es darle mimito a mi marido. El propósito es darle la leche a las 4 al nene. ¿Ese es tu propósito de la vida? Esos son deberes, son obligaciones que tenés que cumplir. Pero tu propósito es dar testimonio de Cristo. Con tus acciones, con tu fidelidad a Dios, con tu perseverancia. Yo tengo acá a mi sobrino, Kevin, que él está en el camino del Señor y ha venido con su familia y hoy ha entregado su vida a Cristo. Pero ¿sabe cuándo él reflexionó? Cuando su vida estaba en el peor de sus momentos, en el pozo más profundo, en el pozo más hondo de todos, en el pozo de la desesperación. En ese momento dijo, el único que me puede ayudar es Jesús. Y cuando dijo, el único que me puede ayudar es Jesús, ¿a dónde, con quién puedo ir a hablar? Dijo, voy a ir a hablar con mi tío. Y cuando llegó a mí, yo dije, no, Kevin, ya no estoy más en Jesús. Ahora estoy en la bailanta, estoy en la joda, papi, en el chupi, en las minas. Porque él me vio a mí comenzar en el camino del Señor hacía 10 años atrás. Y él dijo, tío, no, a mí no me interesa el evangelio, yo voy a seguir en la mía. Bueno, listo, está bien, seguí en la tuya. Pero cuando el bote se le hundió, dijo, lo único que me puede ayudar, es algo que recordé de mi tío, es que Jesús me puede ayudar. Bueno, ¿con quién tengo que ir a hablar? Con alguien que está en Jesús. Por eso es que tú no sabes si mañana tu hijo te va a necesitar. Si un hermano te va a necesitar, si un pariente te va a necesitar. Ahora la pregunta es que cuando él te necesite, quizás en el último momento de su vida está ahí, llamen a la tía. No, pará que se fue de joda, no vino todavía. Ah, que no iba a la iglesia, no, ya no va más, morite tranquilo porque no te puede ayudar. Ya se apartó, pero ella iba a la iglesia, llamaba a Jesús, todo. No, pero ya tiró las chancletas. Ya está. Eso no es dar testimonio. Dar testimonio es decir, acá estoy. Cuando mi sobrino vino a hablar conmigo, ¿qué pasó? Acá estoy, voy a orar por tu vida. Te voy a ayudar. Cristo es la salida, hijo. Y él creyó en el evangelio porque vio a un tío que estuvo firme por años sirviendo a Dios. Ahora, ¿cuántos apartados hay acá que puedan decir, Señor, ¿sabes qué? Acá estoy, yo estoy firme. Yo voy a seguir adelante. No soy perfecto, pero voy a seguir luchando, creciendo. ¿Sabe cuánta gente he visto entrar y salir de las iglesias? A veces me pasa que a veces estoy 2 o 3 años que no voy a una iglesia y cuando llego a la iglesia yo recuerdo a todos los hermanos. Recuerdo esa foto, lo tengo acá en imagen y cuando llego a la iglesia voy a predicar a una iglesia. Miro así y digo, che, son todos nuevos. ¿Y todos los demás? Entonces le pregunto al pastor, che, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está Mengano? No, se fueron, se apartaron, no, se alejaron, no, se enojaron, no, le molestó la cara de la hermana, no, le molestó el otro que le comió el sándwich, no. Y así estamos. Yo no vengo a la iglesia por el hermanito, yo vengo a la iglesia por Cristo. Entonces el Señor quiere gente apartada para Él.
Y el Señor te quiere apartar. Y quizás, y con esto termino, y quizás estás viviendo cosas difíciles en tu vida. Y vos decís, ¿por qué estoy viviendo estas cosas difíciles? ¿Por qué? Vos sabés que en un momento cuando Pablo, él estaba prisionero en sus prisiones, en las más feas prisiones, Pablo decía, yo me gozo en el Señor. Escuche bien. Vos decís, ¿quién se puede gozar? Este está loco. Está preso y se está gozando. Y él dice, yo me gozo porque, primero porque estoy acá por la voluntad del Señor. Y segundo, porque mis prisiones están motivando a otros. Y los que estaban afuera se querían desalentar porque, ay no, porque no queremos escucharte. No, porque no queremos el Evangelio. Entonces Pablo les mandaba cartas y les decía, miren mis prisiones y gócense de que ustedes no están presos. Entonces dice que la gente se motivaba y seguía sirviendo a Dios porque veía el sufrimiento de Pablo. Digo, ¿cuánta gente puede ver tu sufrimiento en Cristo Jesús? ¿Cuántas veces tu hijo te ve levantándote a las 6 de la mañana a orar? Perdón, no, lo siento en mi corazón, lo siento en mi espíritu decírtelo. Lo siento. Pastor, mi hijo tomó una mala decisión, se fue con unas minas, unas atorrantas por ahí. Cuando era chiquito y vos ibas a la iglesia, ¿qué iba? ¿A vender empanada, a paviar a la iglesia? ¿Qué hiciste por él? ¿Oraste? Yo muchas veces estoy orando, le digo, Señor, cuida a mis hijos, cuida la mente, Señor, cuida los pensamientos, lo que están diciendo, que crezcan en tu gracia, Señor, que el día de mañana encuentren una mujer llena de Dios, Señor, que sea su esposa. Tiene 6 años. Mi hijo a veces se levanta a las 7 de la mañana, así todo dormido, así abre la oficina y me encuentra arrodillado orando. ¿Qué te encuentra haciendo tu hijo? Él no dice, uy, papá, estás orando a las 7 y vengo con vos a orar. No, se va a seguir durmiendo. Pero va a llegar su momento ya de oración, donde él va a decir, yo lo vi a mi papá, la vi a mi mamá, pagar un precio, estar de rodillas, clamando a Dios, buscando a Dios. Mamá, ¿por qué oras tanto? Por vos, hijo. Para que seas un buen muchacho. Vive una vida digna. Vive una vida digna que valga la pena el sacrificio de Jesús. A veces la gente vive una vida tan miserable, hermano, tan sucia, tan mundana, pero tengo a Cristo. Yo a veces veo a la gente, se tatúan cruces acá, Dios. Yo les arrancaría las cruces. No sos ni digno de cargar una cruz. Yo no tengo ninguna cruz, nada, porque la cruz la tengo en el corazón. No somos ni dignos. No, llevo una cruz, llevo un rosario, me pego una virgencita en el auto. ¿Qué te ve haciendo tu hijo? Hablando gansada. ¿Qué hacés? Turra, guacha, loco, ¿qué hacés? ¿Todo bien, gato? Sí. Vamos a estar a venir, borracho, viejo, te voy a agarrar los tiros, vos. Así te escucha. Te escucha hablar salmos, himnos, cánticos espirituales, ¿no? No, pastor, mi mamá todo el día en mi casa, y sabe las cosas que nosotros nos enteramos acá en la reunión de jóvenes. Lo que hablan los pibes. Pastor, si usted supiera lo que es mi mamá, lo que es mi papá. Viene a la iglesia, levanta las manos así, pero es un desastre. Nos grita, nos maldice. Me dice, ¿por qué te tuve? ¿Por qué no te morís? Y después nos preguntamos, ¿por qué Dios no me bendice? No te sorprendas. Analiza tu vida. Entonces Dios quiere que vivamos una vida digna para Él. Una vida digna de imitar, una vida digna de ejemplo. Una vida que tus hijos puedan decir, mirá lo que es mi mamá. Una mujer ejemplar. Una mujer hecha y derecha, una mujer respetada. Una mujer íntegra, una mujer que respeta a papá. No, que cuando se fue, menos mal que se fue tu padre, ese vago atorrante, insoportable, porque no se muere.
Eso es lo que hablamos. Como leíamos el viernes, lo que pensamos es lo que somos, no lo que decimos, ¿eh? Porque a veces usted puede decir, uy, qué bueno que, ay, soy tan bueno, pero lo que usted piensa es lo que realmente usted es. Ahora Dios te quiere apartar. Y sé que no es una tarea fácil, porque a veces hablo estas cosas y para el viernes que viene ya todo el mundo se olvidó, ya nadie vino a la iglesia y listo, y se terminó. Pero ojalá Dios quiera que todos los que están hoy, la semana que viene, sigan estando de vuelta acá. Eso sería una gran victoria para vos y para Dios. No decir, bueno, ya vine a la iglesia, ya está listo, ya está listo. Dentro de 6 meses nos vemos, pastor. No te sirve de nada. No te sirve de nada. Tú tienes que tomar la decisión de empezar a caminar con Cristo. Empezar a buscarlo. Empezar a decirle, Señor, quiero estar cerca de ti, quiero aprender. Quiero que me enseñes. Quiero que me enseñes a ser una buena madre, un buen esposo, una buena esposa. Quiero ser un buen cristiano. Porque para eso nací. Para eso me escogiste. Para eso me fuiste a buscar, Dios. Para eso me sacaste de la mugre, de la droga, de la prostitución, de la delincuencia. Para eso me sacaste. Porque quiero ser un ejemplo, un espejo, un representante, un embajador de Cristo en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, en donde esté, en la escuela. Quiero ser, no quiero andar robándole los lápices a los demás, quiero ser bueno. Me cuesta, sí, a veces veo una lapicera y uy, qué ganas de afanármela. Pero ahí pienso, Señor, tengo que dar un buen testimonio, Dios. Nadie me está viendo, pero tú me estás viendo. Porque tú me viste cuando yo estaba en pecados, muerto en mis delitos. Tú me viste y me sacaste de la muerte y me trajiste a la vida. Y hoy tengo vida y quiero vivir esa vida que tú me diste. ¿Cuántos la quieren? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor.